¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este tercer video tutorial en el cual vamos a continuar con nuestros temas relacionados con el uso de la fuerza física de manera legítima. En esta ocasión vamos a continuar revisando lo que nos dice la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y vamos a ver nuestro capítulo 6. En este capítulo 6 vamos a abordar lo referente a lo que son las detenciones. Recordemos que, bueno, toda autoridad encargada de seguridad pública tiene la obligación en cuanto está presenciando la comisión de algún acto ilícito, tiene la obligación de detener al delincuente, ¿sí? Asegurarlo para que pues posteriormente sea puesto a disposición de la autoridad que compete. En este caso, el oficial de policía llevará a cabo la detención con base a lo que dice el artículo 21 de esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza, dado que, bueno, en ocasiones tendrá que hacer uso de la misma, uso de la fuerza, para poder lograr su objetivo. En este caso, nuestro artículo 21, como lo hemos mencionado, nos dice, en el uso de la fuerza para la detención de una persona se atenderán los principios y procedimientos establecidos en esta ley. Ya anteriormente ya revisamos esos principios y procedimientos a fin de que nuestra actuación sea legítima, no solamente legal, sino legítima. Recuerden que cuando hablamos de esa legitimidad de nuestras acciones, pues van encaminadas a lo que la población considera aceptable de nuestros actos. Nos dice también aquí pues, que, bueno, se van a llevar a cabo con respecto a las siguientes reglas y para ello nos propone cuatro fracciones que nos habla precisamente de ese uso de la fuerza para la detención. Primeramente nos dice, evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará. No todos los casos requieren de un uso excesivo de la fuerza. Entonces el oficial debe aproximarse hasta un punto en el que pueda tener vista de las circunstancias que va a enfrentar. Entonces, con base a ello, debe evaluar cuál es la situación, cuál es el nivel de resistencia que ofrece el agresor y con base a ese nivel de resistencia, pues él pueda inmediatamente, como dice aquí, establecer cuál será el nivel de fuerza que va a emplear, ya sea una fuerza mínima o pueda llegar inclusive a resultar como producto de la evaluación la necesidad del uso de una fuerza mortal, ¿sí? Potencialmente letal, y para ello, bueno, pues utilizará las herramientas que el Estado le proporciona para poder hacer frente a esa situación. Entonces, erróneamente muchos servidores públicos llegan empuñando su arma, ¿sí? Eso ya podría en dado caso considerarse como un abuso de esa fuerza, ¿sí? Dado que no es necesario en algunas ocasiones tener o hacer uso de la fuerza letal. Sin embargo, algunos oficiales pues llegan a tener alguna situación empuñando su arma. En el peor de los casos, llegan con su arma desenfundada y la están exhibiendo como muestra de ese poder que tienen. Entonces aquí ya estamos hablando de una situación que se está atendiendo de manera excesiva y por lo tanto, bueno, pues no se puede, bueno, puede ser acreedor a una sanción. Y por supuesto, el resultado de nuestra operación no va a ser el adecuado porque pues muy probablemente se argumentará que no hubo un debido proceso y el delincuente pues va a tener la oportunidad de no enfrentar los cargos que se le imputan. En la segunda fracción
nos dice, una vez que bueno, ya se evaluó la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, en el segundo nos dice, comunicar de inmediato a la persona o personas las razones por las cuales será detenidas. Se debe de seguir todo un protocolo, ¿sí? Que se establece desde el Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Ya sea local o federal. Desde ahí ya se establece que debe de haber un protocolo para poder llevar a cabo una detención. Y lo primero que nos dice aquí, pues que la persona que será detenida, ¿sí? Pues debe de conocer el motivo por el cual se le está deteniendo. Entonces es necesario que el servidor público esté consciente de que su actuación no inicia en el momento en que ya se enfrenta al nivel de resistencia, sino que ya incluso debe de previamente tener un acercamiento y dar información al detenido sobre los motivos de su detención. Entonces, y aquí incluso en esta fracción incluye la palabra de inmediato. Eso significa que no debe de dejar este punto para después, sino que en el momento en que se está llevando a cabo este proceso de detención, pues debe de informar cuáles son los motivos por los cuales va a ser detenido, incluso también quién lo está señalando, ¿sí? Eh, para que, bueno, ya de antemano el presunto delincuente pues sepa cuál es la situación que va a enfrentar. En un tercer punto, la fracción 3 nos dice comunicar a la persona detenida ante qué autoridad será puesta a disposición y solicitar que la acompañe. Como ya habíamos mencionado anteriormente, siempre debe haber comunicación entre el agresor y comunicación con el servidor público, teniendo mucho cuidado no abarcar atribuciones que no competen para el servidor público. Esto no significa que se va a interrogar, no significa que se le va a cuestionar sobre ningún aspecto. Entonces, lo que sí es que debe de haber comunicación, intercambio, ¿sí? Una interacción entre ambas partes a fin de que el detenido tenga conocimiento de qué se está llevando a cabo, pero también ante quién se va a poner a disposición, ¿sí? Y como dice aquí, solicitar que lo acompañe. En todo momento se debe evitar escalar en el nivel de fuerza bueno, que va a aplicar el oficial. Esto se debe a que se debe de solicitar de una manera profesional, de una manera respetable a la persona, pues todo lo que va a acontecer, al menos en cuanto a la actuación policial, ¿sí? Y por eso nos dice que debe de solicitar, se le acompañe para poder enfrentar este proceso. Después hay un punto muy importante. Todo el mundo recordará el tema de Florence Cassés, que, que, hubo, que hubo ahí deficiencias en su proceso y fue lo que pues enturbió la operación de las autoridades mexicanas al grado de esto convertirse en una situación, un problema de índole diplomático. Porque precisamente en el punto, en la fracción cuarta, nos habla de que una vez que se ha detenido al delincuente, nos dice poner a disposición de forma inmediata ante la autoridad competente a la persona detenida. Poner a disposición de forma inmediata. ¿Sí? Este aspecto de la inmediatez, bueno, es un tanto abierto debido a que, bueno, las circunstancias a veces entorpecen nuestra actuación y pues nos tendremos que ajustar a esas circunstancias. Entonces, lo que sí debe de ser un hecho, lo que sí se debe tomar en cuenta es que una vez que la persona ha sido detenido, se debe de iniciar el recorrido en dirección hacia la autoridad que le competa la atención de este caso,
sin que haya de por medio en este traslado, en esta ruta, alguna interferencia injustificada, ¿sí? Eh, Podremos considerar cuestiones de tránsito, podemos considerar cuestiones de condiciones climatológicas, podemos considerar distancias, ¿sí? Lo que se pudiera presentar que no está bajo el control de los oficiales. Sin embargo, eso podría ser una causa justificada, el hecho de que el tiempo que haya sido un tanto excedido, ¿sí? De acuerdo a unas condiciones normales. Lo que sí no sería, eh, lo que no sería justificable sería utilizar el tiempo de traslado para otros fines, como por ejemplo algo muy común es que en ocasiones al detenido, antes de llevarlo ante la autoridad competente, como dice aquí, el detenido es llevado a una base donde están las oficinas de esta corporación policial, a fin de que de obtener información, a fin de llenar algunos formatos, a fin de empezar a redactar la puesta a disposición para ya llegar y la tengan ya realizada. También a veces se entretienen redactando el parte informativo, la tarjeta informativa que se ha de realizar para el superior. Entonces, todos estos tiempos de los que estoy mencionando, pues no son justificables, ¿sí? Ya habrá momento para hacer todos los trámites, todo el formalismo que se requiere. Sin embargo, la prioridad es que el delincuente sea puesto a disposición, ¿sí? De manera inmediata. Nos dice también aquí, en este artículo 21, ya agotados las 4 fracciones, después aquí mismo en el artículo 21 nos dice, los agentes, bajo su estricta responsabilidad, velarán porque durante la custodia del detenido se resguarde su integridad. Entonces, aquí hay una situación realmente delicada, porque aquí la responsabilidad de la integridad del detenido es del servidor o servidores públicos que están llevando a cabo la detención. Tienen que velar porque durante la custodia, durante el tiempo que el detenido esté a resguardo de esta autoridad, tiene que resguardar su integridad física, su integridad psicológica. Aquí no nos dice una integridad en específico, se nos dice su integridad. Y hablando de esa integridad podría abarcar en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional. No es válido que el oficial intente coercionarlo de manera física, ¿sí? A manera de ser más explícito, no se le permite ir golpeando a la víctima, ¿sí? En ocasiones, pues es sabido que los oficiales, o bueno, no todos, sin embargo, es una práctica que se realiza por parte de los oficiales en los cuales pues propinan algunos golpes al detenido, ¿sí? Buscando no dejar evidencia de esta agresión, ¿sí? Eh, bueno, ya sabemos que algunos golpes en algunos puntos de nuestra anatomía, pues de inmediato ponen en evidencia este maltrato. Entonces, muchos oficiales, pues, se especializan, si me permiten la expresión, se especializan en, en golpear a los detenidos sin dejar una marca al menos inmediata, ¿sí? Dejan, es prácticamente imposible no dejar evidencia del maltrato, pero bueno, al menos eh, la, eh, cuando empieza a ser notorio estas evidencias, bueno, pues ya para entonces el tiempo ya transcurrió, ya se certificó al delincuente y muy probablemente pues ya no va a ser parte de esta certificación. Entonces, bueno, este tipo de prácticas sucias que empañan precisamente la actuación del buen policía, pues deben de quedar ya en el olvido, ya no debe de existir, dado que hay otros medios,
para poder conseguir información, para poder dialogar y obtener los datos que se requieren para continuar la investigación, porque finalmente la autoridad que está llevando a cabo la detención es, como dice aquí, el responsable de que este oficial no, el responsable de que este detenido, disculpen, sea entregado ante la autoridad competente de manera íntegra. Entonces, hasta aquí llevamos una parte en la cual nos habla sobre lo que es la detención. Ahora también nos dice, y se impidan actos de tortura. ¿Sí? Entonces, si ya hablamos un poquito de la agresión, de la violencia por parte del servidor público, que ya no es fuerza. Recuerden que ya hicimos distinción entre lo que es el uso legítimo de la fuerza que debe de llevar a cabo el Estado para poder atender alguna situación, es muy diferente a lo que es la violencia, la agresión, la resistencia. Y en este caso, cuando la fuerza que se está llevando a cabo por parte del funcionario público ya está saliendo de la legalidad, entonces ya no se habla de fuerza, ya aplicarían los términos que son exclusivos para el delincuente. ¿Sí? Entonces, cuando ya se están aplicando actos de tortura, entonces ya no estamos llevando a cabo nuestra actividad de una manera legal, legítima. Como primer pregunta para esta intervención, vamos a buscar, vamos a investigar cuál es el protocolo, ¿sí? Internacional, por supuesto, que sanciona los actos de tortura por parte de servidores públicos. Así como una breve explicación. Recuerden que esas actividades las tienen que realizar ustedes en su libreta, a mano, ¿sí? Y posterior bueno, haber respondido ya todas las preguntas que se van a plantear durante esta sesión. Bueno, una vez que ya tengan todas las preguntas en su libreta, ¿sí? Entonces van a escanear o van a tomar fotografías, pero que esas fotografías sean legibles. Tenemos muchas veces la complicación de que las fotografías salen borrosas, la letra no es legible, la tinta o el lápiz que utilizan para hacer su trabajo a veces es muy claro y no se alcanza a distinguir de una manera adecuada. Entonces sí les pido que sea una tinta que contraste de una manera eh, eficiente para que su servidor pueda acceder a la información que ustedes plasmen en sus productos. Entonces, esa es nuestra primera pregunta. ¿Cuál es ese protocolo que nos dice cómo debe de evitarse los actos de tortura en una detención por parte de servidores públicos? Bien, continuando con ello, dice, ok, se impidan actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, hay que ser bien delicados, bien quisquillosos, en el sentido de que deben de evitarse definitivamente estas prácticas, y ya lo comenté hace un momento. Esos tratos o penas crueles. De entrada, un oficial que está llevando a cabo una detención no tiene la facultad para imponer una pena, ¿sí? A veces es tanta la emoción o incluso en ocasiones es tanta el involucramiento personal, emocional, eh, por parte del servidor público que empatiza, ¿sí? con las víctimas,
se involucra de manera personal y quiere participar de esa venganza privada, ¿sí? Y por supuesto no es válido. No solamente los servidores públicos, he de mencionarles que también hay otro tipo de, de servicios, principalmente los servicios de urgencia, ¿sí? Que bueno, he tenido conocimiento de algunos individuos que atienden las emergencias médicas y cuando se enteran de cuáles fueron las circunstancias, pues también quieren ser partícipes de ese momento de venganza, ¿sí? Lastiman a los detenidos de una manera pues ya más descarada, disculpen la palabra, pero eh, hay ocasiones que paramédicos o técnicos en urgencias médicas también a los delincuentes de manera, eh, sí, a propósito, tratan de infligir un dolor innecesario al momento de su atención y tampoco es válido. Si para ellos no es válido, por supuesto a nosotros como policías, que nos dice aquí esta ley, que están bajo nuestra responsabilidad, su integridad física y por lo tanto no eh, se pueden aplicar tratos o penas crueles, ¿sí? Porque de entrada ni siquiera es nuestra función. Ya en su momento se llevará a cabo la investigación del delito y si es necesario, un juez, que es así, es su función, impondrá una sanción, una sentencia, en la cual, bueno, pues ya se tendrá que ajustar a lo que todo el derecho positivo establezca para estos casos. Y ahí sí, ya tendrá una sanción, pero tengan por seguro que dentro de esa sanción también se evitará esos actos de tortura, esos actos de penas crueles, ¿sí? Aquí también nos habla que, bueno, tenemos que evitar tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Que tampoco se puede mermar la dignidad de las personas, no es válido que que se humille a los delincuentes de ninguna manera, ¿sí? Entonces también entra dentro de ello. Y sobre todo dice aquí, también se debe de evitar cualquier desaparición forzada, ¿sí? Nuestro país adolece precisamente de esta circunstancia en el cual, pues, eh, a juicio de los servidores públicos que debieran llevar a cabo una detención y ponerlos a disposición, pues también se ha tenido conocimiento en los medios, en fuentes abiertas, sobre hechos que empañan la buena actuación de los oficiales al momento de tenerse conocimiento de que pues los delincuentes ya no se supo cuál fue su paradero, cuál fue su suerte y las autoridades simplemente pues no dan respuestas a estos hechos. Seguimos después de más de 10 años, más de 15 años, más de 10 años, seguimos todavía eh, pues investigando o tratando de saber qué fue lo que pasó con 43 estudiantes, 43 estudiantes que fueron desaparecidos. Finalmente se desconoce su paradero, a pesar de que hay investigaciones por parte de autoridades mexicanas, autoridades de origen extranjero, pues también no se ha llegado a saber cuál fue la suerte de estos individuos. Eso es una desaparición forzada y nadie debió haber realizado estos actos que lastiman mucho a nuestra sociedad, lastiman a las familias. Es bien sabido que en muchas de las ocasiones los delincuentes son muy crueles, los delincuentes nosotros pensaríamos que merecieran el peor de los castigos, sin embargo, bueno, para eso tenemos un estado de derecho que con base a todas desde su constitución, las leyes que se desprenden de estas, reglamentos, códigos, protocolos y demás documentos legales, pues son los que
dicen cómo debe de atenderse cada uno de estos elementos. Sabemos, sin embargo, que también, bueno, no solamente son fallas por parte de los policías, sino también servidores públicos en un nivel superior o en consecución al tratamiento de estos asuntos, pues también se sabe que hay corrupción por parte de, de personal de las fiscalías, de jueces. Finalmente todos son humanos y todos son susceptibles a caer en estos vicios. Entonces es toda una cadena de corrupción que en ocasiones pues no permiten que haya justicia como todos los ciudadanos quisiéramos. Espero que ustedes que están escuchando todo esto pues hagan conciencia de que en algún momento podrían prestar un servicio público y pues lo mejor es que ustedes hagan un trabajo honesto, un trabajo eh, que vaya dirigido a, a, a que hagamos crecer y desarrollar nuestra sociedad, dado que policías corruptos, malos, pues ya hay muchos, ya no necesitamos uno más. Ya no necesitamos a nadie más que nos venga a dar un servicio igual que nos siga lastimando como ha sido desde hace muchos años. Necesitamos servidores públicos que realmente den un servicio al público, un servicio como el que tú quisieras recibir para ti o para cualquiera de tu familia. También nos dice aquí, aparte de lo que hemos mencionado, desaparición forzada o cualquier hecho que la ley señale como delito o que impliquen una violación grave a los derechos humanos, así como por el cumplimiento de las disposiciones correspondientes de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Bien, aquí estamos hablando nuevamente sobre los derechos humanos. Entonces, como segundo punto que vamos a incluir en nuestro cuestionario, vamos a incluir qué son las comisiones de derechos humanos. ¿Qué son las comisiones de derechos humanos? ¿Sí? Y cuando hago esta pregunta, pues también quiero que incluyan algunos ejemplos de estas comisiones, ¿sí? Y cuáles, en esos ejemplos, que yo preferiría fueran al menos 3, estas comisiones, que nos digan cuáles son su alcance, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de estas comisiones que tú elijas? ¿Sí? Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Panamericana de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, una vez que hayamos redactado qué es una Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues también incluye, por favor, 3 ejemplos de estas comisiones y explícanos ahí dentro de este documento cuál es su alcance, ¿sí? Hasta dónde llega su competencia. Bien, continuando con nuestro recorrido por esos temas, en nuestro artículo 22 dice, cuando para la detención de una persona sea necesario hacer uso de la fuerza, el agente deberá procurar no ocasionar daño a la persona susceptible de detención. Ya lo hemos comentado, es su responsabilidad mantener su integridad en todos los sentidos y por lo tanto, el primero de estos puntos es procurar no ocasionar daño a la persona susceptible de detención. Nos dice también, y velar por el respeto a la vida e integridad física de esta. Y es complicado. He de comentar que sí, no es tarea fácil el hecho de cuidar a un individuo, porque podríamos pensar que estos maltratos serían solamente propinados por el servidor público. No, en ocasiones los delincuentes también se autoflagelan con el fin de pues, tratar de responsabilizar al servidor público. Y en ese sentido, es sabido que los detenidos se golpean
en la patrulla, ¿sí? Se golpean la cabeza contra las estructuras, ¿sí? Se empiezan a azotar con el fin de causarse lesiones, que bueno, esto después sea utilizado en contra de los servidores públicos. Entonces hay que tener cuidado. Por eso también nuestras corporaciones deben de tener un especial interés en proteger a nuestros servidores públicos, en el sentido de que pues deben de dotar en todo momento de evidencia videográfica para, para saber qué fue lo que sucedió en estos hechos. Tener cámaras de seguridad dentro de las patrullas que estén vigilando precisamente el comportamiento del delincuente, y en caso de que éste se lesione a sí mismo, pues quede evidencia de que no fue el oficial. Sin embargo, también el oficial debe procurar que, que a pesar de que haya esta evidencia gráfica, también debe de estar al pendiente de que no suceda, ¿sí? Simplemente no es cuestión de que lo dejo allí y pues ya tengo la evidencia que yo no lo golpeé, no, también debe de estar al pendiente de que no suceda y de alguna manera procurar cuidarlo, protegerlo de sí mismo, ¿vale? Dice también aquí, en el artículo 22, en la fracción segunda, dice, utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional los distintos niveles de uso de la fuerza conforme a los niveles contemplados en esta ley. Entonces, utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional los distintos niveles de uso de la fuerza conforme a los niveles contemplados en esta ley. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y lo comentamos en esta sesión, ¿sí? Estos niveles de uso de la fuerza deben de evaluarse con base al nivel de resistencia y siempre se debe de mantener la comunicación entre ambas partes, pero también se debe de procurar utilizar el mínimo de fuerza. Si el nivel de resistencia se incrementó, podemos, o más bien debemos también elevar nuestro nivel de fuerza. Si el nivel de resistencia disminuye por cualquier razón, también nosotros debemos de disminuir. Siempre tenemos que procurar, como dice ahí, en la primer fracción que acabamos de revisar, debemos procurar no ocasionar daños. Entonces, al momento de que nosotros utilizamos un nivel superior de fuerza, se corre el riesgo de poder lesionar, poder causar daño a las personas que van a ser detenidas. Entonces, definitivamente, hay que procurar mantenernos a un cierto nivel, en un margen. Y finalmente, en la fracción 3 dice, no exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, abuso de autoridad o tortura. Esto ya lo comentamos anteriormente, se retoma porque es un punto sumamente importante al momento de la detención, ya que esto no solamente provocaría un proceso inválido, sino que aparte sería perjudicial para la carrera del servidor público e inclusive podría enfrentar una responsabilidad penal. Dice aquí también, en cualquier caso será aplicable lo dispuesto por el último párrafo del artículo anterior, lo que ya vimos hace unos instantes. Artículo 23. Durante una detención se debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas, la de los agentes y la del sujeto de la detención en ese orden. Pero bueno, antes de abordar este artículo, hemos de mencionar que, bueno, es muy común utilizar la palabra detención y aseguramiento de una manera indiscriminada como sinónimos. Afortunadamente, pues muchos oficiales le dan la justa medida y entendemos o sabemos diferenciar entre uno y otro concepto. Por lo tanto, nuestra tercera pregunta de esta sesión será establecer la diferencia entre aseguramiento y detención.
en el entendido de que, de que en las corporaciones policiales se tienen cierta terminología, pero vamos a procurar buscar alguna bibliografía, una bibliografía especializada en el tema para establecer esa diferencia, ¿sí? Porque, bueno, seguramente algunos de ustedes que están presenciando este video, pues ya han estado en contacto con estas funciones policiales, ya han sido policías o son policías. Y pues ya la tradición o el mando ya en muchas ocasiones nos ha dicho cuál es la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, pues es necesario que también le demos su importancia al aspecto dogmático de nuestra formación y no solamente basarnos en lo que hemos escuchado por parte de nuestros superiores, sino que también busquemos un documento base, un documento de soporte teórico que nos reafirme cuál es esa diferencia. Y bueno, regresando a nuestra ley que estamos revisando, durante una detención se debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas. ¿Sí? Una vez que se ha detenido al infractor, pues bueno, las personas también que están involucradas de alguna manera en este asunto, pues también requieren de una cierta protección, ¿sí? En cuanto a su información, en cuanto a su identidad, en cuanto a su integridad física, psicológica, emocional, y así como a su vida. Por lo tanto, también el agente, el servidor público, debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas, ¿sí? Pero no solamente de los terceros, ¿sí? Del denunciante, de la víctima, de los ofendidos, de todas aquellas personas que indirectamente o directamente son afectadas por un ilícito. Sino que también nos dice aquí que tenemos que cuidar la integridad de los demás agentes, nuestra integridad propia, por supuesto, ¿sí? La integridad de nuestros compañeros, porque también son nuestra responsabilidad. Y aquí finalmente nos dice también, y la del sujeto de la detención. Si están leyendo esta ley, quiero que pongan atención. Si la tienes impresa, yo te pediría que subrayes lo siguiente. Dice aquí, personas no involucradas, los agentes y el sujeto de la detención, pero nos dice ahí en ese orden. Ah, caray. O sea que hay prioridades incluso en cuanto a la seguridad de las personas que están ahí involucradas en todo este hecho. Primeramente nos dice en ese orden que debemos de cuidar a las personas no involucradas. En segundo lugar, a los agentes, nosotros, porque finalmente nosotros pues tenemos una formación, una preparación para poder enfrentar estas circunstancias y de alguna manera pues cada uno de nosotros tendríamos la posibilidad de salir bien librados ante una agresión de cualquier naturaleza. Y en último lugar, nos dice la seguridad del sujeto de la detención. Entonces, si nosotros encontramos un conflicto entre cualquiera de estas tres partes, pues ya sabríamos a quién darle prioridad. Ya sabríamos que primero están los terceros, personas, víctimas, ofendidos, demás. En segundo lugar, los agentes, los demás agentes. Y finalmente, al sujeto de la detención. Al final de cuentas, pues este sería el menos favorecido por este artículo, pero finalmente, pues si está siendo detenido es porque ya presentó con antelación un riesgo y por eso es que está siendo detenido. Artículo 24. Las instituciones de seguridad deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza en contra de una persona detenida bajo su custodia. ¿Sí? Deben de abstenerse de ejercer el uso de la fuerza. Recuerden, regresando a lo que hemos visto, la fuerza es el último recurso que debemos utilizar para poder llevar a cabo nuestra labor. Sin embargo, nos dice aquí, debemos de abstenernos de ejercer el uso de la fuerza en contra de la persona detenida, salvo, nos dice aquí, afortunadamente hay un
una segunda parte, dice, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden y la seguridad o se ponga en riesgo la integridad de las personas. Entonces, en la medida de lo posible vamos a procurar no ejercer la fuerza contra un detenido, pero si las circunstancias lo ameritan, si las circunstancias lo demandan, dice aquí, entonces se tendrá que hacer uso de la fuerza con el fin de mantener el orden y la seguridad, o en caso o en caso de que se ponga en riesgo la integridad de las personas. En el artículo 25, las detenciones podrán ser registradas en medios audiovisuales, que serían accesibles por los medios que establezcan las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Entonces, también como les había comentado, toda la actuación del servidor público es recomendable, toda actuación es recomendable se tenga evidencia de la actuación, ¿sí? Pensando en que nuestros servidores públicos ya han cambiado, ya han evolucionado, ya han dejado atrás algunas de las prácticas más dañinas, pensando que, bueno, ya esto ha ido mejorando, nuestra sociedad ya tiene mayores atribuciones en ese sentido, bueno, pues pensando en ello, vamos a procurar que esas actuaciones queden grabadas, en audio, en video, para que nos dice aquí, que sean accesibles por los medios que establezcan las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, ya que esta información gráfica puede inclusive auxiliar al servidor público para su propia defensa en caso de que se argumente alguna situación fuera de norma, pues el servidor público podrá exhibir todos estos medios para determinar o para evidenciar la correcta ejecución de sus procedimientos. 26. Artículo 26. De cada detención se llevará a cabo el registro e informe correspondiente en términos de lo establecido por la ley en la materia. Aquí el código de entrada del código de procedimientos penales, pues también nos indica cuáles son los tiempos, los momentos en los que se deben de realizar este tipo de trámite, esta documentación, para darle curso a nuestra atención. Después de ahí, tenemos un punto que ya vimos en cuanto al tema que se presenta en plataforma respecto a la actuación de los policías en manifestaciones y reuniones públicas. Generalmente en nuestra sociedad se está constantemente demandando la atención de las problemáticas generalizadas para la sociedad. Estas personas que se pronuncian, que se manifiestan por el cumplimiento o por la atención de sus demandas, generalmente no son delincuentes, generalmente son personas que están desesperadas y por ello es que llevan a cabo este tipo de actos, están desesperadas por ser escuchados por la autoridad que corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se manifiestan, llegan a bloquear algunas vías de comunicación, inclusive pues estarían atentando contra la ley, contra las leyes generales de comunicación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí requieren la intervención del Estado y con la fuerza que los caracteriza para poder atender esta situación. Vamos entonces, como cuarta pregunta a nuestro cuestionario, vamos a incluir ¿qué son estas manifestaciones de las que habla esta ley? Manifestaciones y reuniones públicas.
¿Qué entenderíamos por manifestaciones y reuniones públicas? Eso lo vamos a investigar y vamos a incluirlo dentro de nuestro cuestionario. Entonces, bueno, decíamos, estas personas no son delincuentes, ¿sí? Bueno, se podría hablar en general de que no están buscando lesionar los intereses generales, solamente buscan una solución a los propios. Entonces, pero sí están afectando de alguna manera a la ciudadanía y requiere la presencia de estos servidores públicos. Entonces nos dice, artículo 27, por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con un objeto lícito. ¿Sí? ¿Qué podría ser un objeto lícito? Bueno, pues no tengo agua, les exijo a las autoridades que me atiendan esta demanda y para ello, bueno, como medio de presión, pues voy a cerrar esta carretera o voy a evitar el ingreso a tales instalaciones o voy a reunirme, ¿sí? Y hacer ruido, voy a entorpecer, no sé, cualquier manifestación que se pueda presentar, pero que no esté llevando a cabo el daño a la propiedad ajena ¿sí? o la propiedad pública. Entonces, tienen un objeto lícito y están llevando a cabo reuniones públicas pacíficas. En estos casos, no está autorizado el uso de armas contra estas personas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos dice aquí en el siguiente párrafo. En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes. Vamos a asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos. Bien, como quinta pregunta, vamos a incluir, van a investigar, por favor, qué equipo táctico, por supuesto para los servidores públicos, qué equipo táctico se utiliza para atender manifestaciones y reuniones públicas. Van a investigar cuál es el equipo que deben de portar. Finalmente, también es un equipo de protección personal para el oficial, que ya no los indicó aquí, no son armas. Es un equipo que se requiere tanto para protegerse el servidor público, proteger algún inmueble, algún patrimonio, proteger a personas que no sean parte de esa manifestación e inclusive para proteger a los propios manifestantes. ¿Qué equipo se requiere? Bien, dice también aquí, en esos casos la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos. Dice aquí, la intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bien, las instituciones y todos los aspectos relacionados con seguridad pública constantemente están cambiando de denominación, están cambiando de mandos, están cambiando de funciones, ¿sí? Se están cambiando de manera radical o están teniendo, pero esto de la seguridad pública es un tema muy dinámico, está en constante ajuste, en constante desarrollo. Entonces, bueno, aquí tenemos que dice, bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como sexta pregunta, vamos a incluir en nuestro producto, en nuestro cuestionario, vamos a explicar de manera breve, ¿sí? Y vamos a explicar qué es el sistema, qué es
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué es ese Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Sí? Que bueno, abarca a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y que se integran como un solo sistema para atender cuestiones de seguridad pública. Bueno, pues vamos a investigar un tanto qué es ese, ese sistema. Nos dice también aquí, artículo 28, cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en esta ley. Salvo cuando tengamos, como dice aquí, manifestaciones o reuniones públicas que se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles. Sí pueden haber en estas manifestaciones pacíficas, reuniones públicas pacíficas, puede haber por ahí alguna situación que requiera una atención con un nivel de fuerza superior porque ya se empiezan a tornar violentas, dice aquí, ya empieza a haber violencia, agresión en contra de otras personas, en contra de algunos bienes muebles o bienes inmuebles, ¿sí? Y entonces se deberá de actuar ya conforme esta ley que estamos revisando nos indica, ¿sí? En cuanto al uso de la fuerza. Entonces, la siguiente pregunta, que inclusive va a tener un peso superior, ¿sí? Un peso de 4 puntos por la respuesta, porque aquí ya quiero que me des de una manera extensa, ¿sí? Que me digas de manera extensa, en nuestro país, cómo ha sido la actuación de las policías, la actuación de las autoridades federales, la actuación del Ejecutivo, ¿sí? Del titular del Ejecutivo en administraciones anteriores o esta administración. Quiero que me des tu punto de vista muy crítico y objetivo, sin entrar en aspectos partidistas, sino que seas muy objetivo en denunciar o enunciar cuál ha sido la actuación de las autoridades, todas las autoridades que están involucradas en la atención de estos menesteres en cuanto a manifestaciones y reuniones públicas, ¿sí? ¿Cómo ha sido esa actuación? Más vamos a ir anotándola para que también la notes tú. ¿Cómo ha sido o es la actuación de las autoridades en nuestro país para la atención de manifestaciones, principalmente violentas? ¿Sí? Es un tema que está muy presente, dado que hay manifestaciones por parte de personas que buscan el ser escuchadas, pero que se han tornado muy violentas, al grado de inclusive agredir a servidores públicos, a terceras personas, y esto pues ha dejado mucho de qué hablar entre la ciudadanía respecto respecto a la actuación de nuestras autoridades, que por un lado pues pretenden dar atención a lo que hemos visto, proteger a los manifestantes, pero también han creado mucho caos, muchos daños, tanto a personas que han sido lastimadas. Aquí en Isima, precisamente, en nuestras instalaciones hemos sido víctimas de agresiones de grupos radicales que sin mediar palabra han pues ocasionado daños de una manera un tanto irresponsable, ¿sí? Sin ningún tipo
de contención, sino que directamente han dañado nuestras instalaciones y en el peor de los casos han lesionado a algunos de las personas que están aquí en nuestras instalaciones. Alumnos, profesores fueron víctimas de estos actos delictivos. Entonces, ¿cómo han sido nuestras autoridades en ese sentido? Bueno, en la próxima sesión terminamos con esta ley que es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Y posterior a ello me voy a anticipar para comentarles que las siguientes sesiones, las últimas 3, van a ir en función de algunos ejercicios físicos prácticos relacionados con la disciplina, el orden cerrado y un poco sobre el uso de nuestros equipos PR-24, que es un arma utilizada de manera consistente por parte de las instituciones policiales para la atención o para el uso, hacer uso de la fuerza de una manera pues muy dinámica. Jóvenes, agradezco su atención, pasen un excelente día, tarde, noche y estamos para servirles. Hasta luego.